nuestros espacios, que tiene que ver con espacio SP, que allí le voy a contar un poco. Así que la presentación va a ser cortita, de media hora solamente, como acaban de escuchar, y voy a comentarles básicamente dos cosas. Una tiene que ver un poco con en qué está la terapia centrada en la persona hoy en día, más que hacer una charla como definiendo cada concepto teórico, tiene principalmente que ver con simplemente poder contarle en qué está. ¿Ya? Y una segunda parte vamos a contar un poquito, o voy a contar un poquito, perdón, sobre lo que estamos haciendo en nuestros espacios de psicología humanista, a propósito de lo que nos pidió el profesor Ramón, para contarle cómo desde aquí del sur estamos intentando difundir y desarrollar la psicología humanista desde dentro de la academia y también fuera de la academia. ¿Sí? Un poquito para contextualizar, eh, cuando hablamos de terapia centrada en la persona, nos referimos especialmente al enfoque centrado en la persona desarrollado por Carl Rogers, eh, finalizando los años 30 y particularmente comenzando en los años 40. Carl Rogers seguramente es un nombre que varios de los que están acá, si estudian psicología o son psicólogos, han ubicado, han conocido, han escuchado, ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, seguramente el nombre sí le suena, aunque muchas veces no suena como con suficiente profundidad. Es decir, como que todos lo ubicamos de nombre, pero no mucho sabemos sobre su enfoque como en términos más específicos. ¿Ya? Carl Rogers fue un terapeuta norteamericano que nació en 1902, falleció en el 87. Parte su trabajo comenzando en los años 40 de forma más formal, ya como nuestro nuevo modelo, aunque sus primeras publicaciones están a finales de los 20 y la década de los 30, pero todavía como en una psicología más de la época norteamericana. No sé si han escuchado por ahí de la psicología pragmática funcionalista, como de los principios de los 20 en Norteamérica. Y de los años 40, sí, Roger ya empieza a publicar, digamos, ideas que luego se van a transformar en lo que hoy conocemos como enfoque centrado a la persona. ¿Ya? Este enfoque a veces conocido en su aplicación a la terapia como terapia centrada a la persona, como terapia rogeriana, como terapia no directiva, así que hay hartas denominaciones, pero que nos estamos refiriendo a lo mismo. Algo que puede ser interesante, que por ahí lo conversamos entre pasillos, ¿no? Que hay una idea de que en la psicología humanista no hay investigación. Pero sin embargo, es importante señalar que la terapia centrada a la persona nace de la investigación científica y de hecho Rogers es uno de los primeros autores que hace investigación en psicoterapia de forma cuantitativa. Hay un par de intentos de investigación en psicoterapia cuantitativa hasta la década de los 40 y los 50, pero son hechos muy aislados. Hay algún intento de sistematizar la eficacia del psicoanálisis en los años 30-40, pero esos resultados se fumaron, ¿okay? Nunca se publicaron, misteriosamente. Eh, y básicamente en la época del psicoanálisis, por ejemplo, publicaba más casos, ¿sí? Usted cuando estudia en psicoanálisis ven eso, y el conductismo no era experimental, no existía la terapia conductual todavía, porque parte esencialmente de la década de los 50, ¿ya? Así que podríamos decir que Roger es de los pioneros en la investigación en psicoterapia a nivel cuantitativo también, intentando medir dos cosas. La efectividad de la psicoterapia, es decir, las terapias sirven o no, o son placebo, o de otra forma significa que las personas aún sin ir a terapia mejorarían igual. Y lo otro es, una vez que se confirma si la terapia parece que sí es efectiva, bueno, ¿qué es lo que hace el terapeuta para que sea efectiva? ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso que hace que una terapia sea efectiva? Más o menos en esos dos objetivos focalizó su investigación. Lógicamente, también, ¿qué hice? Ahí está. Lógicamente también vamos a considerarlo como un pionero en la psicología humanista, junto a Maslow, por ahí Rollo May quizás, Peirce podría ser, aunque Peirce es un poquito más posterior, más de la década de los 50, y algunos otros autores, digamos varios por ahí, que algunos tuvieron más o menos repercusión después.
Así que nace de esta investigación científica. Eso ha sido una traducción de la terapia centrada en la persona hasta el día de hoy. Sigue existiendo investigación, tanto en adultos como en niños. Particularmente sí centralizado en Europa la investigación en las terapias de adultos y centralizado en Estados Unidos la investigación en terapia infantil. ¿Ya? Por eso que seguramente si ustedes buscan material cuando tienen que hacer un trabajo y lo buscan en español, van a encontrar poca investigación. ¿Ok? Pero si lo hicieran en inglés, seguramente va a cambiar la cantidad de resultados. La década de los 50 fue la etapa más próspera de investigación de Roger, y ya a mitad de los 60 se retira del mundo más académico y empieza a dedicarse más a hacer formaciones en su modelo desde La Joya, California, y también viajando como a distintos países. Bueno, eso un poquito con la historia y Rogers en sí. Entonces, algunas ideas básicas de la terapia central a la persona. Como les decía, no es una charla académica como para explicarlo, o una clase, simplemente para contextualizar. En la terapia central a la persona, Roger plantea que todos los seres humanos tienen una tendencia básica que él le llama tendencia actualizante, que sería una tendencia innata de todos los seres vivos que los orienta hacia el desarrollo de sus potencialidades, hacia el crecimiento, hacia la preservación, hacia la autorregulación. ¿Sí? Y en ese sentido, la tendencia define una orientación, no una meta, y en ese sentido, el que haya una tendencia actualizante significa que las personas son como en potencia, tienen ciertos recursos que pueden eventualmente llegar a realizar. Algo que es interesante en Rogers es que él plantea que para que las personas puedan desarrollar sus potencialidades, tiene que haber un ambiente que lo facilite. ¿Ok? En ese sentido, la visión del ser humano de Rogers es una visión esencialmente social, es decir, el ser humano es un ser social, por lo tanto, que tiene internamente una tendencia y tiene unas potencialidades que puede llegar a desarrollar, pero para que esas potencialidades se realicen, se lleven a cabo, necesita un ambiente que los facilite. Cuando hablamos en términos de necesidades biológicas, por ejemplo, en los bebés sería abrigo, comida, ¿cierto? Y si hablamos en términos psicológicos, sería un ambiente psicológico que entregue seguridad, esencialmente basado en la aceptación y en la empatía. ¿Ok? Y ahí hay toda una teoría también que podemos entender a partir de cómo los niños van construyéndose a sí mismos a partir de las relaciones con estos adultos. Y en la medida que estos adultos sean más aceptantes y más empáticos con sus experiencias, vamos a esperar que esos niños se vayan desarrollando de una forma más sana, si lo quieren poner en esos términos. ¿Sí? Entonces, cuando eso no ocurre, cuando las personas no tienen un ambiente facilitador, tienen que empezar a tener ciertas conductas, ciertas acciones, a dejar de lado ciertos sentimientos, ciertos deseos, y eso va a generar que entren en lo que Roy llama incongruencia, y es así como seguramente van a llegar a terapia las personas sintiendo ansiedad, sintiendo pena, sintiendo desazón, falta de sentido, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, como Roger dice, las potencialidades de los seres humanos se pueden desarrollar en términos psicológicos desde una relación que facilita el crecimiento. Entonces, lo que dice este segundo párrafo es esto. Entonces, lo que el terapeuta debe hacer en un proceso de psicoterapia es esencialmente facilitar, ofrecer este clima psicológico que permite el desarrollo de esas capacidades. Y ahí Roger plantea que hay 3 actitudes básicas que debiera o esperamos que el terapeuta implemente en sus intervenciones, que sería la comprensión empática, la congruencia y la consideración positiva incondicional. Brevemente, la empatía sería esa capacidad de captar el mundo del otro, de poder mirar las cosas como el otro las ve. ¿Ok? Voy a dar este ejemplo, que lo doy como estudiante. Puede ser que alguien diga, ¿sabes qué? Y esto me está agobiando mucho. Y desde una lógica no empática de afuera, yo puedo decir, esa persona debe tener ansiedad.
démosle tal medicamento si fuera médico, o apliquemos tal técnica para la ansiedad si fuéramos psicólogos, ¿cierto? Pero la empatía o la comprensión empática implica que yo lo que trato de captar no es de qué es lo que tiene la otra persona, sino es cómo la otra persona percibe eso que le ocurre. ¿Ok? Y yo tratar de entender lo que le ocurre a la otra persona como la otra persona lo ve, no como yo lo evalúo desde el otro lado. ¿Sí? Eh, la congruencia tiene que ver con la idea de ser genuinos en la relación. De que cuando mostremos que nos importan nuestros consultantes, sea que de verdad nos importan. No sea una actuación, no sea una simulación, no sea porque nos pagan, ¿sí? O porque nos contrataron para eso. También tiene que ver con la idea de que en la interacción yo estoy atento a lo que me va ocurriendo durante la interacción. ¿Qué cosas me pasan cuando el otro me transmite algo? Cuando el otro me transmite algo que le angustia, ¿qué me pasa a mí con eso que escucho? ¿Sí? Y también la congruencia implica, como en algún sentido, la transparencia. Cómo le comunico al otro, cómo yo también estoy resonando con esa experiencia que estoy escuchando. ¿Sí? Que la idea es que el consultante me perciba como alguien genuino, como alguien auténtico, como alguien con el que yo puedo hablar de cualquier cosa y eso no va a cambiar la interacción. Y la tercera tiene que ver con la consideración positiva incondicional, que es la idea de evitar los juicios de valor. Y eso podemos estar todos de acuerdo, pero quizás algo que ocurre a menudo es que podemos estar todos de acuerdo en no hacer grandes juicios, como muy evidentes, ¿sí? Pero estamos muy formados en enjuiciar constantemente, incluso en enjuiciar, comillas, positivamente. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, cuando un niño chico se ha acercado a ustedes con un dibujo, le han dicho, tu dibujo está muy bonito? Siempre. Eso es juzgar. Porque yo me estoy colocando en una posición de autoridad donde yo te digo si lo que tú hiciste está bueno, está malo, está bonito o está feo. ¿Sí? Quizás, por dar solo un ejemplo, en esa situación podría ser menos juicio, decir, te veo que estás contento con el dibujo que hiciste. ¿Sí? Ese dibujo te quedó tal como tú querías que quede. Ah, entiendo, me quieres mostrar tu dibujo, para ti era importante que yo lo viera. ¿Se entiende la diferencia de la respuesta? Frente a decirles, ¿tu dibujo te quedó bien? ¿Sí? Ok, por ahí va. Entonces hay situaciones que son muy sutiles, se fijan. ¿Sí? Obviamente si un terapeuta le dice, ¿sabes qué? Usted está hablando pura tonteras, todos vamos a asumir que ese terapeuta está enjuiciando. Es muy evidente. El tema es que hay muchos juicios que son muy sutiles y eso implica un constante trabajo. Y en el proceso de terapia pueden pasar muchas cosas, evidentemente, pero hay tres caminos que son como los más comunes, ¿no? Puede ser que el consultante en el proceso de terapia comprenda lo que le ocurre de otro modo y al entenderlo de otro modo empieza a sentirse diferente. Aunque la situación por la que llega siga igual. Pero lo estoy viendo de otra forma y eso hace que ya no me sienta tan mal. ¿Sí? Cambiará otras. Hay situaciones por las que llegan, por ejemplo, llegan por situaciones más concretas, donde parte del proceso terapéutico es que tomen decisiones y ocurran efectivamente cambios en la vida, ¿no? A veces cambios de trabajo, a veces distanciamiento con alguien, etc. Y también habrá procesos terapéuticos donde lo que va a llevar al consultante es más bien a aceptar una experiencia que está viviendo. Por ejemplo, en el caso del duelo. No puede cambiar esa situación. Si es por un fallecimiento familiar, no hay forma de que ese familiar vuelva a vivir, ¿cierto? Entonces el proceso de terapia no es revivir a la persona que fallece, sino que ese consultante pueda vivir ese proceso y aceptar esa pérdida, ¿cierto? Porque no se puede cambiar. ¿Ok?
Así que más o menos en esos tres caminos va a ir moviéndose un proceso de terapia, ¿sí? Además de Roger, que fue quien desarrolló estas ideas en los años, como yo le decía, pensando en los 40, eh, él hizo muchas formaciones, estuvo en la Universidad de Chicago en la década de los 50, en Wisconsin, terminando en los 50 y un poquito empezando en los 60, y allí dirigía programas de formación, como a nivel de magíster y a nivel de doctorado. Por lo tanto, se hacían muchas investigaciones porque la gente que tomaba, digamos, los programas donde él era el director. Eh, Así que aparecen allí varios, podríamos decir, desarrollos, modelos, algunos llaman tribus o familias del enfoque central a la persona, que serían esencialmente autores o grupos de autores que, teniendo la base del enfoque central a la persona de Roger, desarrollan algunos trabajos específicos, que implica trabajar con nuevas poblaciones con las que Roger quizás no trabajó, significa desarrollar algunos conceptos teóricos o desarrollar algunas ideas teóricas que Roger quizás dejó solo esbozado, pero que no profundizó, eh, o también avanzar en las aplicaciones en algunas problemáticas puntuales que Roger no avanzó en eso, porque no fue un tema el que se metió en el tema de la psicopatología, por ejemplo, ¿sí? Así que a eso le vamos a llamar submodelo, aplicaciones, línea de desarrollo, familia, tribus, etc. Hay muchas acepciones según los que escriben sobre este tema, ¿ya? En la década de los 90, Roger falleció en el 87, así que en la década de los 90 ocurrió que varios de estos modelos, submodelos, fueron desarrollándose por sí mismos y hubo una especie como de autonomía de cada mirada, como distanciándose de la otra también, incluso distanciándose un poco de la mirada más clásica rogeriana, ¿ya? Sin embargo, de los años 2000 en adelante, yo diría que particularmente en Europa, hay una mayor orientación a armonizar o a integrar estos distintos modelos. Como en el fondo, mira, todos estos modelos en el fondo son parte de la terapia central a la persona, según el contexto donde trabaje y la población donde trabaje, te será más útil integrar uno u otro. Pero seguimos hablando de terapia central a la persona. Y en el fondo, esa unión de desarrollos, de líneas de desarrollo, hace que la terapia central a la persona hoy día tenga mayor solidez, porque en el fondo eso implica que pueda tener aplicaciones a varias temáticas, digamos varios diagnósticos, se lo quieren colocar así, y a un distinto grupo de población, y se puede trabajar por lo tanto desde niños hasta adultos mayores. No voy a explicar cada uno en detalle, porque si no tendríamos para muchas horas acá. Eh, Voy a nombrar algunos particularmente de estas líneas de desarrollo, digamos post-rogerianas, que las elijo porque son las que trabajamos en el espacio donde que teníamos, digamos. Sí, hay más, pero en el fondo, obviamente que yo le voy a contar la que más nosotros integramos porque es la que más conocemos, ¿sí? Así que evidentemente no es muy objetiva esa selección de líneas de desarrollo, ¿ya? Eh, Cuando se habla de terapia central a la persona clásica, generalmente estamos hablando de los psicólogos, terapeutas, profesores del enfoque que se quedan en la versión más puramente rogeriana y que no integran nuevas versiones contemporáneas. ¿Ok? En algunos países hay más recurrentemente profesores como de esa línea, donde estos desarrollos que están más abajito, como que dicen, no, eso ya no es central a la persona, esos son como modelos ya muy neo-rogerianos, muy alejados, ¿sí? Que hay a todo esto, esa forma de ver las cosas y en todos los enfoques, ¿ya? En Gestalt también hay gente que se queda solo con lo que dijo Peirce y lo que dicen autores contemporáneos no lo integran. En el psicoanálisis, que todos ubicamos algo de psicoanálisis, hay alguno que es Freud y Lacan y ya el resto no es psicoanálisis, ¿cierto? Así que siempre hay autores que se quedan como con la versión clásica, con el autor original y que no integran nuevas miradas, ¿ya? Después, esta sigla, que seguramente no muchos ubican, significa en español
es una sigla en el español que sería terapia de juego centrada en el niño. La terapia de juego centrada en el niño en realidad no es un desarrollo posterior a Roger, en realidad es un desarrollo paralelo a Roger. En los años 40, empezando en los años 40, Roger tuvo una estudiante de doctorado que estaba conectada con la educación y con la psicología y entró a este programa que dirigía Roger y se llamaba Virginia Aislen, ¿sí? Y Virginia Aislen, en su investigación en este programa que entró con Roger recién con sus primeras ideas, así como algo muy, muy general todavía, ella dijo, bueno, ¿cómo aplico estas ideas de Roger para trabajar con niños? Y ahí ella, en los años 40, desarrolla lo conocido en ese momento como terapia de juego no directiva o terapia de juego como autodirectiva, ¿sí? Es poco conocida Virginia Aislen, pero es súper pionera, porque en la década de los 40, como les decía, todavía no teníamos terapia cognitiva conductual, eso existe más en los años 60. Y la terapia de juego cognitivo conductual incluso es un poquito después, de la de adultos, ¿sí? Y lo sistémico evidentemente es después, y en el psicoanálisis, bueno, habían dos grandes nombres en el psicoanálisis en el mundo infantil. Ana Freud, que yo entiendo que hizo un trabajo más teórico y de capacitación, que no hizo tanta clínica con niños, y la otra que seguramente si tuvieron psicoanálisis la ubicarán, Melanie Klein, ¿no? Y después hay estudiantes de esos espacios que fueron psicoanalistas, muchas mujeres, también conocí, y después aparecen otros también, obviamente. ¿Ok? Pero fuera de ese mundo, alguien que aparece en la escena es Virginia Aislen. Así que podríamos considerar dentro de las pioneras de la terapia infantil, tranquilamente. En el año 46 ella publica su primer libro, que es Terapia de Juego, donde plantea estos fundamentos. Y tiene una gracia la terapia de juego central en el niño, que se tomó harto y se consideró harto en Estados Unidos. Tuvo mucha repercusión, más que la de adultos incluso, en el tiempo. Y como ustedes saben, en Estados Unidos tienen mucha tendencia a tratar de comprobar todo, con estudios positivistas, objetivos, de resultados, etc. Entonces la terapia de juego central del niño, desde sus inicios, ha estado constantemente expuesta a investigación cuantitativa de su efectividad, qué tan efectiva es, en qué contexto es efectiva, con cuántas sesiones, qué tipo de juguetes hay que usar, qué tipo de juguetes no hay que usar, en qué diagnóstico, etc. ¿Sí? Así que hoy día el Centro de Terapia de Juego de la Universidad de Texas, que es el lugar donde más se investiga en este modelo, plantea que la terapia de juego central del niño es una terapia infantil basada en la evidencia, ¿ok? Para trabajar un sinnúmero de problemas emocionales, sociales e interpersonales, ¿ya? Hace poquito con estudiantes de la Universidad de Valdivia publicamos un artículo sencillo, bien austero, dentro de nuestras posibilidades obviamente, que es una revisión cualitativa de la investigación de los últimos 5 años en terapia de juego central del niño, o sea, investigaciones entre el 2017 y el 2022, donde identificamos que es efectiva en temáticas emocionales, ansiedad, depresión, en neurodivergencia, déficit atencional, TEA, en conductas disruptivas, en problemas socioemocionales y también pareciera ser que tiene un buen efecto ayudando a mejorar el rendimiento académico, ¿sí? Entre otras cosas. Así que es una terapia que está bastante en boga hoy en día, pero no es tan conocida en Sudamérica, ¿ok? De hecho, capaz que si alguna vez han tenido la clase de humanista, no, obviamente no con su profesor Ramón, porque él sí maneja humanista, pero los colegas saben que hay universidades que dan la asignatura de psicología humanista y el profesor que da ese ramo no es humanista, ¿ok? Eso pasa, lamentablemente. Y muchos estudiantes a veces escuchan esto, no, la terapia humanista no trabaja con niños, ¿sí? ¿Ok? Eso, todo lo contrario. De hecho, la terapia infantil tiene más investigación que la de adultos. ¿Ok? Después está el focusing, que sería como focalización, podría ser la traducción cercana al español, pero han mantenido los autores el nombre en inglés porque no hay una traducción tan exacta al español. Permiso, voy a tomar un poquito de agüita.
focusing es básicamente una herramienta que implica trabajar con las sensaciones corporalmente sentidas. ¿Qué son las sensaciones corporalmente sentidas? Lo que plantea Eugene Gendlin, que es el creador de esta mirada, lo que dice es que en toda experiencia suceden o están implicadas sensaciones corporales. ¿Sí? Es decir, cuando yo me subo acá al escenario, por decirlo, y me presento y tengo que empezar a hablar, hay una sensación. En este caso un poquito de calorcito, ¿cierto? Un poquito de tensión. Ok. Si de repente se encuentran con alguien, una persona que no conocen, y hoy pasó, ¿no? Nos presentamos, hay una sensación en el cuerpo, ¿sí? Algunos de ustedes fue al taller, distintos talleres, y salieron con una sensación. Cuando alguien le deja un mensaje, oye, tenemos que hablar, aparece una sensación en el cuerpo, ¿cierto? Ok, entonces lo que Gendlin dice es que todas las experiencias de la vida implican una sensación en el cuerpo, una sensación corporal. Y cuando les prestamos atención a esa sensación corporal, podemos conectarnos mejor con lo que necesitamos. Y a partir de conectarnos mejor con lo que necesitamos, podemos tomar, evidentemente, mejores decisiones. ¿Ya? ¿Cómo descubre esto Gendlin? En los años 50, él era filósofo y entra al programa de Rogers, siendo filósofo, no psicólogo, no terapeuta, y se da cuenta de algo, que en algunos casos, con el mismo terapeuta, centrado en la persona rogeriano, algunos consultantes avanzaban más en sus terapias que otros. Incluso, a veces ocurría que alguien llegaba como con un problema aparentemente más grave, y a veces esa persona como que avanzaba en la terapia con menos sesiones que el que quizás llegó con un problema externamente evaluado como más leve. Entonces, lo que quiso hacer Gendlin fue investiguemos qué pasa con los consultantes, no solo con los terapeutas, qué hacen. ¿Qué ocurre con esos consultantes que le va bien en terapia? ¿Qué tienen ellos de distinto? Ya no centraron en el terapeuta, sino centraron en el consultante. Y ahí se dio cuenta que los consultantes que tenían éxito en el proceso terapéutico tenían algunas características. Hablaban más lento. Cuando el terapeuta hacía una intervención, es como que chequearan con algo. Si, por ejemplo, te voy a tomar de ejemplo, si tú fueras la consultante y te digo, ok, ¿cómo te sientes hoy día? Por decir cualquier cosa, la persona no decía bien, como automático, sino que es como que se tomaba unos segundos y quedaba como, creo que estoy un poco incómodo, por ejemplo. Es decir, como que pareciera ser que se tomaba unos segundos para chequear con algo interno para corroborar cómo se estaba sintiendo. Y también había una segunda característica, que el lenguaje que ocupaba tendía a ser más tentativo, como parece que estoy incómodo. Y seguía buscando, no estoy incómodo, en realidad estoy cansado. Sí, cansado de lo que estoy sintiendo. Es decir, como que la persona iba como ensayando palabras y hasta que llegaba a la expresión o al concepto como que calzaba con esa sensación interna. ¿Ok? Entonces Gendlin dijo, ¿qué hacemos con los consultantes que les cuesta hacer eso de forma natural? Y ahí él desarrolló una herramienta que llamó Focusing, que consiste en ayudar a esos consultantes de una forma más proactiva a que se aprendan a conectar con sus sensaciones corporalmente sentidas y a partir de allí le pueda ir mejor en la psicoterapia. ¿Sí? Eso a grandes rasgos. La terapia centrada en la persona fenomenológica existencial es algo más general que tiene que ver con que varios autores, varios de distintos países, dicen, mira, estas ideas de Roger son bien parecidas a la fenomenología. Pero Roger no se basó en la fenomenología. Él dio una entrevista en los años 60 y dijo, yo nunca leí de autores existenciales ni fenomenológicos, salvo ya en la década de los 60, cuando algunos estudiantes me hablaron de estos autores y me dijeron, oye, lo que tú estás diciendo se parece a lo que dicen estos filósofos.
¿ok? Pero Rogers no se basó en eso. Entonces hay autores contemporáneos que dicen, oye, si hay parecidos, así que esta fenomenología existencialismo puede aportar y nutrir al enfoque central de la persona. Luego tenemos la terapia de los procesos difíciles, que más que un modelo, es un desarrollo teórico y práctico de una autora que se llama Margaret Warner, que ella dice, hay ciertos procesos que son más complejos en psicoterapia, ¿ok? Porque los consultantes viven experiencias más difíciles de que ellos puedan lidiar con su propia experiencia. Y ahí ella dice, están los procesos frágiles, están los procesos disociados y están los procesos psicóticos, ¿sí? El proceso frágil sería como un modo de experienciar donde a la persona le cuesta esencialmente dos cosas. Mantener en foco una experiencia interna, es decir, me siento triste, pero la persona no puede conectarse con esa tristeza, no puede permanecer con esa tristeza, porque esa tristeza se desborda, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo un consultante que dice, mira, cada vez que siento un poco de angustia voy al baño y me corto, porque es tanto la angustia, es tan desesperante eso que siento que no lo puedo seguir sintiendo. O voy y me tomo un sobre de pastillas, etcétera, ¿sí? Entonces la terapia de los procesos frágiles es un desarrollo de Margaret Warner para trabajar con consultantes que le cuesta este tipo de experiencia y que además tienen dificultades, la segunda, en establecer vínculos profundos y sanos, ¿sí? Por todo un tema ahí de desarrollo infantil que habría que hacer una clase más larga para explicarlo. Y que generalmente estos consultantes cuando van al psiquiatra, cuando van al médico, son diagnosticados con trastorno de personalidad, trastorno de la conducta alimentaria, depresiones recurrentes, etcétera, como ese tipo de diagnóstico, ¿sí? Los procesos disociados serían básicamente el trabajo con consultantes que se disocian en el sentido clínico de la disociación por trauma complejo, o lo que antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple, que ahora es el trastorno disociativo de personalidad, ¿no? Entonces, que tiene que ver como que las personas pareciera ser que cuando viven una experiencia dolorosa como que se desconectan. A veces y en esa desconexión a veces también siguen actuando y actúan de una forma que puede ser extraña, bizarra o incluso de riesgo, ¿sí? Y los procesos psicóticos, ya que ella habla principalmente de estos consultantes que pueden establecer un diálogo más o menos normativo con nosotros, pero que están alucinando o que están especialmente con delirios, que ella llama los procesos metafactuales, que son estos procesos delirantes, donde la persona puede establecer una conversación adecuada con cualquier persona, pero cuando se toca cierto tema, es como que aparece una idea que termina siendo delirante. La conexión creativa tiene que ver con el uso del arte en la terapia central a la persona. Es un modelo que desarrolló Natalie Rogers, hija de Carl Rogers, que es básicamente un desarrollo de arte-terapia desde el modelo central a la persona. En honor al tiempo no voy a explicar tanto. La entrevista motivacional es un modelo que hoy día es bastante independiente, lo usan terapeutas de distintos enfoques, en realidad, pero los autores señalan que parte de una idea central en la persona y tiene su base ahí. Ellos hablan del espíritu de la entrevista motivacional, que es centrada en la persona, y básicamente es una herramienta que está diseñada particularmente o fue desarrollada inicialmente para trabajar la ambivalencia al cambio, particularmente en personas con consumo de sustancias, alcohol y otros tipos de drogas, ¿sí? Que llegan a la terapia pero con la ambivalencia, como quiero dejar de consumir, pero en realidad no tanto, ¿sí? Entonces, no son consultantes que están del todo convencidos en hacer un cambio y esta herramienta es particularmente para trabajar esa ambivalencia. Y la preterapia, que es el desarrollo de un autor que se llama Gary Prouty, que es para trabajar con consultantes con cuadros psiquiátricos y psicopatológicos crónicos, graves y crónicos. Muy graves en realidad. Lo que desde la psiquiatría, cuando yo trabajaba en psiquiatría, consultantes como esta característica, los psiquiatras decían, este paciente está fuera del alcance terapéutico, que básicamente era una expresión como no hay nada que hacer, ¿sí? Y la preterapia es una propuesta para trabajar con estos consultantes
no en un contexto terapéutico tan tradicional, sino no con el objetivo de lograr cambios terapéuticos como se entiende en psicoterapia, sino que el objetivo de la terapia, de la preterapia, es eh, restablecer o mejorar el contacto psicológico. Y el contacto psicológico tiene tres dimensiones. El contacto con la realidad compartida, es decir, que este consultante se conecte con una realidad compartida de una manera un poquito más óptima, si lo quieren poner así, que se conecte un poco más mínimamente con la capacidad de conectarse con ciertos sentimientos, aunque sea de una forma muy rudimentaria, y que se pueda conectar con la capacidad de la intención comunicativa. Ni siquiera que se pueda comunicar, sino que tenga la intención de comunicarse al menos, ¿sí? Entonces es un trabajo que es bastante importante e útil para trabajar, por ejemplo, con consultantes con esquizofrenia crónica, con demencias, que no es para que se sane la demencia porque es un cuadro neurológico, pero para mantener cierta funcionalidad, con autismo muy graves, con personas que tienen como retardos mentales muy profundos, por ejemplo, por daños orgánicos cerebrales al nacimiento, en el parto, hay una enfermedad, meningitis puede ser, sí, creo, es que genera como daños muy graves a nivel neurológico, entonces incluso son consultantes que en muchas veces ni siquiera tienen lenguaje, ni siquiera son pacientes verbales, digamos, ¿ya? Y ahí la preterapia tiene mucho que ofrecer. Así que para ir avanzando y ya casi terminando, entonces, a partir de todo este desarrollo, ya nos damos cuenta que la terapia central a la persona no es solo Roger, es el punto de inicio, pero no es solo él. Por lo tanto, la terapia central a la persona hoy día, 2023, es una terapia que puede ser aplicada en niños, adolescentes, adultos, tanto en formatos individuales como en formatos grupales. En la terapia de niños también está estudiada en intervención de terapia grupal con niños. Ahí estamos hablando de niños entre 3 y 11 años. Y también hay autores que han desarrollado modelos del enfoque central a la persona para trabajar con parejas y familias. Se puede trabajar en terapias de larga duración, por ejemplo en estos consultantes con cuadros más complejos, en terapias breves y también en terapias de tiempo limitado. Para los que no ubican ese concepto, terapia de tiempo limitado puede estar limitada de dos formas. De que cuando empieza la terapia ya sabemos cuántas sesiones vamos a poder tener, a veces tiene que ver con seguro, o en los CAP psicológicos está definido eso, esta persona puede atenderse máximo 10 sesiones, entonces la terapia sí o sí tiene que durar 10 sesiones, o a veces tiene que ver con periodo de tiempo. Por ejemplo, si ustedes hacen práctica profesional, ustedes saben que su práctica termina a tal fecha. Entonces saben que el proceso de terapia con esa persona tiene que terminar a tal fecha. Así es que cuando hablamos de terapia de tiempo limitado, estamos hablando que puede estar limitada por la cantidad de sesiones, o por la fecha en que termina, o por ambas cosas, ¿sí? Y a propósito de lo que le expliqué, se puede trabajar desde cuadros leves, personas que buscan quizás conocerse más, desarrollarse más, mejorar algunas habilidades sociales, emocionales, lo que sea, hasta consultantes con cuadros graves y crónicos. Y lo último, ahora sí que termino, lo vengo anunciando hace rato que voy a terminar. ¿Qué hacemos en el sur de Chile para seguir desarrollando la terapia central a la persona? Le voy a contar muy en cortito. Desarrollamos un espacio que se llama Espacio SP, o es un núcleo de estudio y formación en psicología humanista, que lo creamos junto a un colega que es Francisco Bamonde, y que buscamos esencialmente dos cosas: formar terapeutas a través de cursos, charlas, un diplomado que damos también, y la investigación y la difusión. Ese es nuestro equipo más estable hasta el día de hoy. Ese soy yo, el que está ahí. El segundo es Francisco, mi colega con el que armamos este espacio. Andreas, que es de Valparaíso, nos colabora desde allá. Ricardo, que está en Valdivia, que lo habían invitado, no podía venir hoy día. Eliana, que es de Buenos Aires, Argentina. Luis, que vive en Santiago, oriundo de Arica. Daniela, que vive en Bogotá, es colombiana y se formó en el enfoque en Inglaterra. Abel, que está en Montería, Colombia. Y Laura, que está en Veracruz, México, ¿sí? Así que ese es el equipo
más o menos estable con el que trabajamos. Nuestra página donde encuentran todas las pestañitas de la revista, del diplomado, del canal de YouTube, y también si quieren contactarse con nosotros para algo particular, no hay problema con eso. Así que eso es lo que le tenía preparado. Espero y disculpa por haberme extendido un poquito más. Así que eso, muchas gracias.